She always saw possibilities to run her own path. A ver qué pasa aquí con el micro. Bienvenidos, benvinguts a tots, bona nit, buenas noches. Estamos en la finalísima, la Supercopa Catalana. Todos bienvenidos aquí al directo de Philosopher One. No podíamos estar en otro sitio que no fuera este mejor. Así que vamos a arrancar. Vamos a darle, espérate, porque tengo el micro un poco alto. Y ya sabéis, gente, que estamos en un directazo el que se viene hoy, porque hoy tenemos, recuerden, un partido, ¿qué podemos decir de este partido, no? El Español, los Pericos contra el Vilassar, partidazo que corresponde, ¿no? A esta final de Supercopa Cataluña, partido que a priori va a ser muy interesante para todos los aficionados a clubes pro, para todos los aficionados al fútbol en general. Y bueno, quiero darle las gracias a la Federación Catalana por la confianza en mí como narrador del partido, y también quiero dar las gracias tanto al Vilassar como al Español por todas las facilidades que han puesto para poder realizar este directo. Les quiero desear, ante todo, a todos ustedes, a todos y cada uno de los que están ahí detrás de las pantallas de cada casa, de este caso del Vilassar y del Español, que tengan muchísima suerte, de verdad, muchísima suerte, porque hoy los nervios están a flor de piel. Está todo el mundo nervioso por las redes, todo el mundo quiere que haya sorpresa, quieren que el Vilassar, a pesar de que luego el Español sabemos que es el favorito a priori, pero ya saben cómo es esto del fútbol, que tampoco es tan fácil como parece a priori, ¿eh? Ya veremos a ver qué sucede, ya veremos a ver qué nos corresponde ver en esta final. Lo que sí que sabemos es que va a haber muchísima gente pendiente de este partido, y sabemos que esto va a ser un mar de ocasiones, un mar de goles seguro, a pesar de que tienen muy buenas zagas ambos equipos. Y nos vamos ahí, yo creo, a las alineaciones, ¿no? ¿Qué pensáis? Que yo creo que en las alineaciones sería lo más correcto irse. Así que vamos a ver con las alineaciones. Yo creo nos vamos a ir, pero ya de ya, porque si no, no nos da tiempo, que esto empieza y media. Y ya sabéis que siempre vamos con el culito apretado. Así que lo que les digo, Vilassar viene a por ello. El Español viene a revalidar el título. Quieren mucha caña, tienen mucha tralla. Veremos a ver si son capaces, ya lo veremos. Nos vamos a ir con el equipo local, en este caso el Vilassar. Nos vamos a ir con la alineación titular de este Vilassar, que va con un 3-5-2. Cuidadito con esta alineación peligrosísima, con esos dos carrileros. Y nos vamos con Morenito en portería. Tenemos a Lira de 3 con Yaguito del Vals y Josegua. Por delante, ahí de escobita, tenemos a Bore. En los laterales de carrileros actuarán Gale y Mario. Y por delante de ellos, dos auténticos cracks, jugadores a seguir también, Silvestre y Rubio. Y por delante, dos cracks del balón, dos auténticos, delanteros, se queda poco, dos auténticos killers, que son Bli y Edu. Cuidadito, jugadores a seguir, toda la parte superior de este partidazo que va a suponer, pues los estragos para el Español, ¿no? Para la defensa, que la vamos a ver ahora mismito en pantalla. Y aquí la tienen. Volvemos con ese 3-5-2, también repiten alineaciones, y será para Carlet en portería, la arañita Perica. Luego tenemos a Fernando, tenemos a Jaco y tenemos a Heavy. Cuidadito con este Heavy, que le he visto yo ya en algún partidito y tiene mucha madera para cortar. Y luego por delante tenemos a Panther y Desco, las escobitas del Español. Y arriba, por delante de ellos, primero los dos carrileros. En la derecha, Manzano, el auténtico, y la flecha que tenemos por la izquierda, que va a ser Salva. Por delante, nuestro mítico, que ya le casteamos el año pasado, Pupen. Y arriba tenemos a Gishi y
¿Jaime o Jamie? ¿Qué prefieres, Jaime o Jamie? Yo creo que mejor Jaime. Vamos, 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 que esto arranca ya, que esto no queda nada, que son y 25, quedan 5 minutos. Bueno, pues los dos equipos con el mismo 11, los dos equipos les tenemos con muchísimas ganas. Está todo a la espera y tengo de verdad muchísimas ganas de castear este partido porque no sabéis lo que supone. Todo el esfuerzo que hay detrás de esta retransmisión, no sabéis todo el esfuerzo que le ha supuesto, ¿no? A nuestro querido Beltri, que hoy nos estará viendo desde las cámaras, porque no ha podido estar aquí conmigo, pero no pasa nada, estaremos con él a tope 100%. Ahí está, mírale, ahí está Alex Beltri, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué te parece, Alex Beltri? Contéstame, aunque sea vía chat. A ver qué te parece este partidazo, ¿no? Estos 11 iniciales, tú que estás ahí puesto en el tema. A mí me parecen dos 11 bastante interesantes. Ahí vemos el del Español. Ahora os voy a poner el siguiente, el de Mario, Silvestre, Rubio, Gale. Me parece una línea de 5 espectacular porque tanto Mario como Gale como Bore en este caso va a hacer unas labores multiusos. Va a tener muchísima que cortar, muchísima tela, porque en verdad es el pilar, el alma mater de este equipo, junto con Silvestre y Rubio, ese trío la, que se suele decir. Brutal, o sea, brutal lo que tiene este conjunto del Vilasar, pero es que claro, luego te vas a la alineación del Español otra vez, y es que dices, ¿a quién quitarías? ¿A quién no meterías en tu once inicial? Es que no quitaría a nadie. Yo, por ejemplo, recuerdo todavía, y lo tengo ahí en la mente, un gol de Pupen, que fue, bueno, pues el azote en la anterior Supercopa. Para mí fue uno de los mejores jugadores de esta Supercopa, y me parece algo espectacular la manera que tiene de moverse, la manera que tiene de llegar al área, la manera que tiene de ayudar al compañero simplemente y poder facilitar toda la labor tanto ofensiva como de centro del campo. Entonces ahí está. Bueno, pues por cierto, muchísimas gracias a Borealito y también gracias a Fernando _AM por estar aquí con nosotros en un nuevo directo en esta Supercopa. Y gracias a todo el mundo que estáis ahí detrás de las cámaras, de verdad, vamos a hacer que esto tenga la máxima repercusión, vamos a hacer que el fútbol catalán empiece a cobrar esa importancia que tanto tiene y que tan buenos equipos tiene, como hoy, por ejemplo, el Vilasar y el Español. Yo, sinceramente, hoy es un partidazo. Estamos a 28, quedan 2 minutitos y por favor, gente, quiero ir leyendo todos vuestros respectivos resultados. Bueno, también tenemos a Desco7. Gracias, Desco, por ese directazo. Bueno, Galder98, cuidadito, le ponen ahí guapo. Se tiran piropos la gente, bueno, y buen ambiente, eso es lo importante. También tenemos a Don Rubio, gracias Don Rubio también por venirte aquí al directo, claro que sí, gracias por estar aquí. Primera vez que participa también, bueno, y grandísimo también Manzano 10, otro de los participantes, otro de los artífices que estará aquí en esta finalísima, que yo de verdad estoy agradecidísimo a todos los que vais a estar aquí, pero sobre todo por ver este partidazo, bueno, es que no sé ni cómo explicarlo porque es que es un acontecimiento que es muy importante para nosotros, para mí en este caso, así que voy a ver, por ejemplo, voy a ver con el rabillo del ojo a ver si ya han empezado o no. Vamos a ver, están ahí a punto de enviarse las invitaciones. Parece ser que están en la sala previa. Y bueno, vaya semanita que se va a pegar en la playita Galder. Ahí está, como se lo dice también Desco7. Cuidadito, que todo el mundo quiere participar aquí en el directo. Gracias por estar aquí, chicos. Deseo con todo el alma daros una retransmisión lo mejor, con un ambientazo, que me gusta mucho que la gente esté participando aquí en el chat, que dé mucha caña, pero por favor, darle, si no es mucho inconveniente. Quiero ver a ver si la gente es más del Español, más del Vilasar. Vamos a ver, están conectando con los rivales. Esto va a arrancar, pero antes tenemos algo muy importante. Ahí vemos las dos equipaciones. Parece ser que saldrán de locales el Vilasar y el Español. No sé si saldrá con la segunda equipación, pero bueno, de momento vamos a ver qué sucede. Está la cosa calentita, ahí está conectando, están en directo y nos vamos a ir con esto que viene ahora.
Pues arranca el partido, arranca la final, arranca la Supercopa de Cataluña y cuidadito porque va el Vilassar ahora mismo a tener el balón, ya lo vemos, 3-5-2 para las dos. En la izquierda de sus pantallas tenemos al Español con su clásica habitual de local, esa zamarra, ¿no? Azul y blanca, y a su derecha tenemos al Vilassar rojiblanco, al más puro estilo de toda la vida del Vilassar. Así que nada, que viva el espectáculo, arranca todo, que venga todo el mundo a disfrutar de este partidazo. Y la tiene el Vilassar, cuidadito, porque la quiere robar. Ahí la tiene Guisi que la ha buscado y le encuentra perfecto al hueco. Cuidadito que viene por la banda derecha. Ay, 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 carril del 8 que bien lo hace el Español. Madre mía, cómo se mete Pupen, cuidadito con Pupen. Mira, ya os lo dije yo que había que seguir a ese jugadorazo pequeñito pero matón. Así que ya saben dónde tienen que poner los ojos en este partido por parte del Español. Y luego los dos delanteros del Vilassar, que tienen muchísimo, muchísimo que dar. Ahí está, la tiene ahora mismo Jaime que la saca por el centro para Pupen que la lleva perfecta, pegadita al pie, que bien lo hace el extremo, bueno, el mediapunta, mejor dicho, del Español. La recupera para Guisi que se quiere meter en el área, le quiere hacer el recortito, pero no va a intentar nada de nada porque estaba la zaga del Vilassar. La tiene ahora mismo Desco, la pierde y la va a tener Rubio. Cuidadito que viene Rubio, viene por banda carril del 10, la regresa de nuevo para atrás y la saca el balón. Fíjate cómo encuentra el hueco, se le va el pase un poquito largo al centrocampista del Vilassar y ahora se va para la banda derecha. Vamos a ver, porque el Vilassar está manteniendo la calma, manteniendo la posesión, está teniendo a todo el mundo en vilo, está teniendo muchísimas más posiciones que el Español. No sé si el Español está buscando hacer una contra o a ver. Y fíjate, ya te lo digo, te pasa, la tiene Guisi que la va a tener para Pupen que tiene que regresar, pero fíjate, le ha hecho el lío. Ay, 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 Pupen se quiere colocar Guisi, madre mía lo que le acaba de hacer. Se quiere meter en el área, la va a pegar. ¡Golazo! ¡Golazo del Español que pone el primero en el marcador! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Dímelo tú! ¿Quién ha sido? ¡Jaime! ¡Un Jaime viene a verme! ¡El monstruo! ¡El monstruo de los goles! Ya no es de las galletas, ahora es de los goles. Marca el Español. Español 1, Vilassar 0. Bueno, ¿cómo se pone esta final? ¿Cómo la ha filtrado perfecta? Cómo se revuelve, cómo se da la vuelta, el portero que no puede hacer nada. Y espérate porque viene el Español otra vez, la tiene Jaime, la quiere meter otra vez para Butter, se le queda el balón corto y la saca de nuevo para Blake que la va a tener otra vez para Rubio perfecto, Silvestre. Bueno, vamos a ver si el Vilassar es capaz de salir de este atolladero en el que se ha metido ahora mismo con ese 1-0 en contra. Y cuidadito que viene el balón en largo, el defensor no llega, la va a tener Mario que la quiere cruzar, se queda cortísima y el Vilassar que no encuentra el huequecito. Vamos a ver, porque ahora mismo la tiene Desco sacándola por banda perfecta para Manzano que la tiene para Pupen que la quiere recuperar y lo hace. Madre mía, cómo la has perdido, Pupen, la tiene otra vez, pero no hay solución. Jay está al corte siempre y no le vas a evitar, vamos, no creo que lo vuelva a evitar. La tiene otra vez Yaguito que la quiere jugar otra vez para It's the Balls o The Balls. La tiene para Borealito, crack, Borealito, el capitano, cuidado que se la queda Jaime otra vez, la quiere meter entre líneas, se tira con todo, puede haber penalti. Dijo el árbitro que no había nada, madre mía del amor hermoso, que podíamos estar ante el segundo y el árbitro decidió que no. El VAR ha dicho que nanay de la China. La tiene otra vez Bli que la tiene ahora mismo para Edu que la vuelve a perder. El Vilassar está un poco ahora a verlas venir. Vamos a ver si se recompone de este duro mazazo y la quiere meter entre líneas. No lo va a conseguir porque estaba ahí la zaga del Vilassar. Balón a saque de banda para el Español. Gente, no sé cómo estáis viendo el partido, pero desde luego en el chat no habla ahora mismo ni Dios, porque yo creo que hay muchísima tensión. Tenemos a gente del Vilassar, tenemos a gente del Español. De verdad, ¿cómo están los ánimos aquí en el chat? ¿Qué queréis ver? ¿Cómo lo estáis viendo? Por favor, que se vea, que se vea. Arranca por banda derecha para Yaguito que la tiene para The Balls que la mete por el centro, pero la pierde, se le va el balón a no sé dónde. La va a tener ahora Piatek, la tiene para Jaco para Jay tranquilamente, podrían hacerse una película, Jay y Jaco
Cuidado, los matones del siglo. Fíjate que 2 torreones tiene el Español ahí atrás. La tiene Salvita. Fíjate, Salvita cómo le intenta filtrar y lo hace. Cuidado con Pupen, que es el que dirige el cotarro. La va a tener Jaime. Jaime, que la quería devolver para Pupen. Ay, 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 que la roba Jaime otra vez. La está buscando. 1, 2, 3. Se va el balón a saque de córner. Ocasión manifiesta para el Español. La va a tener en el córner. Ahí está, la saca cortita, jugada ensayada. Se la deja muerta, la viene a meter atrás. Madre mía, qué grande es el portero, se tira. Ay, 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 balón muerto, le quiere pegar. Se enfrenta a una muralla a la muralla de Vilasar. La va a tener ahora mismo Manzanito. Manzanito tocándola fiel siempre a su querido Fernando. La va a tener para Pupen. Pupen, que la recupera como siempre, el alma mater de este equipo. La atrapa Morenito. Y balón a seguir. Vamos a ver, la tiene ahora mismo Valls. Valls la va a recuperar. La va a sacar el Vilasar. Pero no hay manera de que la recupere el Vilasar. Vamos a ver, porque la lleva Jaco. Jaco por el centro, perfecta. Qué bien, qué bonito lo está haciendo. Qué bien lo está haciendo. La va a tener ahora Silvestre. Silvestre, que la vuelve a perder en el centro del campo. El Vilasar, que no sale de esa postura defensiva. Y cuidado, porque se puede venir el segundo. ¡Oh! La corta muy bien. Ay, 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 ay. Que venía otra vez el Español atacando. La va a cortar otra vez el Español. Qué bien la tiene. La va a tener Grisi. Grisi. Le tira la mago. 1, 2, 3, 4. Le dije a los del Vilasar que de aquí no vas a pasar. La vuelve a recuperar de nuevo José Joaquín. La tiene para De Valls. De Valls, que la juega larguísima, ya la ha visto hueco. Mira cómo viene la contra. Fíjate cómo viene Mario por el carril del 8. ¡Qué bueno! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bien lo hace! De Valls, se le queda al Vilasar. No filtra ese balón. Nos vamos al descanso, señoras y señores. El Español va ganando 1-0. Y ya lo ven, ahí están las estadísticas. Más posesión, más tiros, más ocasiones. Y bueno, pues vemos ahí como Pulpito, Galegol. Está la cosa un poco complicada para el Vilasar, pero nada es imposible ahora mismo. Lo único que estamos deseando es, poder disfrutar de la segunda parte del partido. Y desde luego que tenemos muchísimas ganas de que arranque ya esta segunda parte. ¿Por qué? Pues porque necesitamos que haya prórroga, queremos que haya prórroga, queremos que haya penaltis, queremos que haya de todo. Por cierto, el campo del Español, ahí lo vemos. Caña, dice Fata y Sangri. Sí, señor, gracias Fata. Por cierto, hay que seguir todos a Fata también. Otro crack, otro ídolo que me ha ayudado muchísimo en el canal. Así que ya lo sabéis, gente. Vamos, todo el mundo a por ello. La tiene ahora mismo. Va a arrancar la segunda parte en el campo del Español. Y viene ¿con quién? Pues con Pupen. ¿Con quién va a ser? El que dirige el cotarro. La va a tener y la cuenta la contra. Ay, 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 cómo viene Bli. Pero se va a cruzar. No, espérate, que Bli se la lleva. La quiere cruzar. ¡Golazo! ¡Pa, ta, 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 ta! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Golazo de Bli! ¡Golazo del Vilasar! Lo estábamos pidiendo, el público lo quería. Empata el Vilasar. Pega la sorpresa en el marcador. Un balón perdido de la mano de Dios. Y ahí estaba Bli para reventarla. Ya les dije que tenían que seguir a estos dos delanteros del Vilasar. Dos auténticos killer que hacen muchísimo daño. Corpulentos y con velocidad. Golazo del Vilasar. Español 1, Vilasar 1. Bueno, pues ya lo hemos visto. El empate a 1 viene en un momento cumbre, nada más empezar la segunda parte, a meter en aprietos al Español. Y a ver ahora, cuidadito, porque ahora viene Manzano, se pica. Madre mía, dice que de hecho nada. La tiene Pupen, que la quiso filtrar y no le van a dejar llevarse ese balón. Y viene otra vez el Vilasar, pero no, siempre está la zaga del Español para cortarlo. La recupera el Español a través de Desco, que la pierde de centro del campo. Mal sitio para perder la Desco. Y recupera ahora De Valls, que la tiene para José Joaquín para De Valls, moviendo el balón perfecto para Yaguito otra vez para el capitano. No, se le va. Podríamos llamarle al capitano Palmerín, con esos... o el jefe de los Jackson 5, porque con esos pelos ahí ochenteros. Cuidadito que la tiene Pupen, se quería colar en el área. Le dijeron que pagase el peaje, que si no, no lo iban a dejar pasar. La va a tener Bli, que la quiere jugar otra vez. Larguísima, al carril del 8, que bueno. Fíjate que bien la lleva y la corta de nuevo el Español. Se la lleva ahora mismo todos
todos y cada uno de los balones el español, pero no sabe salir. El Vilasar se encuentra muy bien, muy cómodo. Y a ver qué pasa, fíjate, Bli otra vez al espacio, segundo palo, ¡fuera! ¡Qué ocasión acaba de desperdiciar el Vilasar! El portero del español que no la vio venir. Y madre mía, qué ocasión. La va a tener otra vez, la quiere meter al segundo palo, balón muerto, a córner otra vez. Esto está siendo un partidazo, señoras y señores. Por eso es la Supercopa, porque esto es la final de las finales. La arranca otra vez, la tiene Bli. Ahí está el artífice del único gol del Vilasar. La va a tener el portero. ¡Uy, madre! Se queda loco. La deja atrás. La quiere pegar. Se hace el hueco. ¡Fuera! ¡Qué ocasión otra vez del Vilasar! Se tiran los aficionados de los pelos. Dicen, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Qué sucede? Madre mía, madre mía. Madre mía lo que acabamos de ver aquí en el directo. Ay, 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 ay. El Vilasar perdonando al español. Dos grandes ocasiones con dos balones muertos en el área. Qué oportunidad, qué dedicación está metiendo al partido el Vilasar, el español que está esperando su oportunidad. Ahí está, y mira, la va a tener, se le queda cortísimo. Y bien, otra vez Silvestre que la pierde, pero la recupera su compañero. La va a tener ahora mismo Rubio que la juega larguísimo, cruzada. Vamos a ver qué pasa, porque los jugadores están literalmente reventados. La tiene Mario que la quiere colgar. Ay, que se le queda el balón muerto a Edu. Ay, 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 Edu, que te entretienes, Edu. La quiere hacer el amago, ¿no? Quiere hacer el amaguito. Vamos a ver, porque va a sacar Khaled y el balón va para el español. La tiene ahora mismo Jaime, el autor del gol del español, el único que ha habido en el partido. Por eso vamos empate a 1. La tiene ahora mismo Pupe para Guisi que la recupera para Salvita de nuevo para Pisi. ¿Cómo se menean en el área? Va a haber falta. El árbitro dice que no hay nada, que se levante, que continúe el juego. La recupera Jaime que la quiso meter filtrada y no va a haber opción. La tiene de nuevo Silvestre que la lleva por el carril del 8. ¿Del 8 para quién? Pues para Edu que la juega para Panther. Cuidadito que viene Panther con todo. Los jugadores están reventaditos. La mete filtrada al centro. No va a llegar el balón a ningún sitio. La recupera Borealito que la vuelve a perder. Y esto es un pinball. Pim, pam, balón para ti, balón para mí. Nos vamos repartiendo nos vamos repartiendo el cocido y va sacando todo a relucir, todo el fútbol que les queda, porque estamos en el minuto 76, empate a 1. 78 de precisión del español, 81 del Vilasar, Cuidado con el Vilasar, que ha mejorado conforme iban pasando los minutos del partido. Está jugando con fuego el español ahora mismo en la defensa. Y fíjate que bien lo saca ahora. La recupera el Vilasar. La va a tener Edu jugándola por banda. El español ahora mismo que está en su campo encerradito, esperando para salir como una fiera. Sale ahora mismo Galegol. ¡Cuidado! Balón a córner. Cortadito, menos mal. Y el balón que se marcha a saque de esquina. Vamos a ver la jugada ensayada que tiene el Vilasar. Ahí está, la tiene. Jugadita ensayada. El portero. Muy bien. Carlet, la verdad es que es un grandísimo portero. La verdad es que es de lo mejorcito que hay en la categoría. Y bueno, pues lo ha demostrado, ¿no? No ha podido hacer nada de los goles. Cuidadito, jugadita al segundo palo. Se queda el balón en tierra de nadie. Y el balón para Pupe, para el de siempre. La va a recuperar para Desco que está buscando a través de una bicicletita. Se monta la bicicleta, pero no hay manera. La tiene de nuevo el jugador del español, Desco, que quiere buscar a sus compañeros que no se ofrecen. Y la saca de nuevo para atrás. La tiene para Yanko jugándola por banda para Fernandito que la saca larga. Demasiado larga, que se va fuera. Y al final el balón es para Bli que la va a tener para José Joaquín la tiene otra vez para Devals que la tiene para Borealito. El capitano la va a tener de nuevo. Fíjate, qué artista, qué crack. Y la recupera otra vez para Edu que la tiene ahora mismo para Rubio que se quiere meter entre líneas para Bli que la quiere meter para Galegol que la recupera después de pues enfrentarse ahí a otro crack de la zaga del español. Y cuidadito, porque se está haciendo ahí un poco el lío. Vemos como los jugadores ya están ahorrando fuerzas previsiblemente para una prórroga. Vamos a ver si es cierto o no, pero esto está así. La tiene ahora mismo Pupe que busca el hueco para Jaime toca la pelota, manejando perfecto el balón. La tiene otra vez para Pupe que la abre por banda muy bien. Cuidadito que viene el español, le hace 1-2, le hace la colita de vaca, la va a tener. Se le queda el balón en tierra de nadie. Y viene ahora el Vilasar a la contra. La tiene Bli que se quiere colar. Se va a colar
pero le dijeron que Nanay la va a tener de nuevo el Vilasar. Cuidadito, balón muerto en el área. Cuidadito que la vas a perder. Te lo dije. La tiene ahora mismo Silvestre. Bueno. Ha pitado el final de este partido. Empate a 1 de momento. Vámonos a la prórroga. Y ahí vemos las estadísticas. 51 para el Español, perdón. Y 49 para el Vilasar. O sea, parece que no, pero ha tenido más posesión el Español. O sea, parece ser que no ha habido tanta historia. Entonces, muy bien, la verdad, muy contento con este partido. Nos vamos a ir a la prórroga. Han conseguido que existieran. Yo pensé que iba a haber muchos más tiros, pero no ha habido tantos, así que bien. Me parece muy bien el partido que estamos viendo. La gente, me encanta que estemos aquí animando porque se van a la prórroga, señoras y señores. Que no se vaya nadie de aquí, que nos vamos a la prórroga. Vamos, que nos vamos. Venga, gente, vamos a darle. Ahí está, arranca la segunda parte y esto empieza para el duelo a muerte entre el Vilasar y el Español. Recuerden, para los que acaban de llegar, empate a 1 la contienda. Pupen llevando la manija del partido como siempre para no variar y enfrentándose a Borealito, el otro capitano. La tiene ahora mismo Rubio, cuidadito con Rubio que viene por el centro, por el medio, qué bien lo hace, pero se encontró con Fernando, le dijo Fernando, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Y le dijo, aquí no te quiero. Te viene otra vez Jay que la quiere jugar para Jaco. Jay y Jaco, ya os lo he dicho antes, una buena pareja de sicarios podrían ser. Y fíjate qué huequito se abre, madre mía, cómo viene por banda. Se va a enfrentar Manzano, mano. Manzano se entretuvo, el jugador le dijo que no había para más. No tiene gasolina, Manzano. Se queda el balón en saque de puerta. Manzanito está tenso. Manzano está tenso porque no hay. Así que nada, así está la cosa, empate a 1. Vamos a ver cómo viene Silvestre que la recupera y la maneja perfecta para Galegol que la tiene ahora mismo para José Joaquín, para De Vals que la tiene para Yaguito tocando la pelota tranquilamente, el conjunto del Vilasar. No sé si quiere los penaltis, supongo que los penaltis no los querrá ninguno de los dos porque es una auténtica lotería y más en este FIFA 22 en PlayStation 5, o sea, cuidadito. La tiene De Vals abriendo el balón perfecto para Yaguito. La está manejando muy bien el Vilasar, a pesar de que luego, claro, los jugadores cuando están cansados cometen ese tipo de errores que les puede suponer un gol. Pero bueno, me está gustando mucho ambos conjuntos. Y fíjate lo que le hace, 1, 2, 3, la quiere meter atrás, la ve Grisi para Pupen que se revuelve en la luna, en la media luna del área, se va a meter, se quedó en la... Sí, dímelo, se quedó en la fortaleza del Vilasar. Ahí anclado ese balón y la recupera el Español otra vez. La recupera a través de Pupen que la tiene para JB que la tiene para Desco sacándola por el carril del 8, perfecta. Qué bien lo hace ahora mismo para Grisi que la quiere meter al segundo palo. ¡Cuidadito! ¡Golazo del Español! ¡Golazo del Español! Los pericos se ponen a volar. Ahí vemos a la afición del Español saltando de la alegría. ¡Golazo al límite! En el 105, golazo de cabeza del crack, del ídolo. Dímelo tú, hombre, dímelo tú. Del Español. Madre mía, qué golazo acabamos de ver. Jugadita ensayada al segundo palo. No se puede pedir más. La verdad es que estamos viendo una Supercopa increíble. Y ahí vemos el campo del Español abarrotado de gente. Y vemos como, bueno, pues estamos aquí. Ah, por cierto, gracias Iborra ahora mismo por ese follow. Muchísimas gracias Iborra por estar aquí. Bienvenido al canal, bienvenido a tu casa. Bueno, pues el Español ha dado el zarpazo, el segundo zarpazo en el marcador. Vemos como, bueno, ahora mismo vamos a ver si el Vilasar... Y también gracias a Narroj, también que se ha venido a ver qué sucede en esta segunda parte y a ver si hay penaltis. La tiene ahora mismo Jaco que la quiere jugar larguísima, madre mía, que llega muy bien, la va a tener Desco que la quiere jugar otra vez larguísima para el artífice del segundo gol del Español. Que nosotros que... Me encanta el nombre que se ha puesto... perdón, me he equivocado porque era Manzano el autor del gol del Español y pensaba que se había puesto Chocapic. La tiene Salvita. Se va el balón. Ay. Se va el balón.
Y cuidado porque ahora la tiene el Vilasar. El Vilasar, ¿a través de quién? De Valls. De Valls, que está haciendo un partidazo, por cierto. Jugador a seguir también en las diferentes categorías, en las que van a competir el Vilasar. Así que ya lo sabéis, gente. Otro de los jugadores a seguir, otro centralito que de armas tomar. La tiene ahora mismo Borealito que la quiere meter filtrada. Se va a intentar colar en la zaga del Español, pero no le van a dejar. Cuidadito porque está Borealito con ella otra vez. Ahí está el componente de los Jackson 5 que no la recupera. Eso sí, multiusos Borealito, ya estás bautizado. Multiusos Borealito. Viene con JB jugándola para Jaco, larguísima para Manzano que nada, se tiraron encima de él y dijeron que nada de nada. La va a tener José Joaquín tocándola otra vez para Yaguito. ¡Qué bueno, Yaguito! Y qué pequeño fallo has tenido y puede suponer el tercero, perdón. La va a tener ahora Galegol para José Joaquín. Qué bien la está tocando el Vilasar. 1, 2, 3, 4. Todo el equipo, lo que me gusta de este equipo del Vilasar es que todo el conjunto tiene siempre el balón. O sea, no son gente que vaya al pelotazo, ni mucho menos. Me gusta mucho ver este tipo de partidos. Lo tiene ahora mismo De Valls para José Joaquín que la quiere meter la filtrada. No le va a dejar, la quiere meter por el medio. Cuidadito, media luna que se queda el balón muerto. La tiene Yaguito, la pica como si estuviéramos en fútbol sala. Va a tener el Vilasar de nuevo y no hay manera. La tiene ahora Rubio para Silvestre. Balón que se queda para Borealito. Balón muerto en la media luna. Se mete todo el mundo. Va a haber falta guapa. Último minuto. Está en tus botas. Cuidado porque estamos en el 121. Se ha pasado del tiempo. Cuidado en el 121. Los penaltis están en juego. Jugada ensayada, vamos a ver, señoras y señores, ahí está, va a lanzar la falta, jugadita ensayada, se la queda 1-2, no hay manera, la va a despegar el Español, el árbitro que no pita al final, ¡final! ¡Hay final! ¡Hay campeones de la Supercopa! ¡Hay campeones de la Supercopa, señoras y señores! Tenemos campeón de la Supercopa, tenemos al Español como campeón de la Supercopa, cuidadito, gente, cuidadito, porque hay campeón de la Supercopa. Enhorabuena a todo el Español. Enhorabuena a los pericos que van otra vez a ser los vigentes campeones. Así que enhorabuena, de verdad, a todo el Español, a todo el mundo de perico y también decir a todos los aficionados del Vilasar que gracias de verdad por esta finalísima que nos han dado, por esta Supercopa que nos han dado. Son muy dignos finalistas de esta Supercopa, son unos auténticos cracks, elegancia y sobre todo, ante todo, muchísima deportividad, un equipazo tiene el Vilasar. Lo que pasa es que el Español tiene, pues oye, tiene unos mimbres que son difíciles de poder conseguir, pero de verdad, el Español, les damos la enhorabuena, de verdad, les damos la enhorabuena porque me ha parecido el auténtico, el inigualable, como siempre, y la verdad es que siempre me podría dar a conocer a todo este equipo que componen, porque son chavales extraordinarios todos y cada uno de ellos. Para mí, bueno, pues qué decir, aparte de la enhorabuena, decirles que ha sido un placer enorme, de verdad que para mí es un auténtico placer disfrutar con todos ustedes. Enhorabuena Español, enhorabuena Vilasar por esta finalísima que nos habéis dado. El Español es campeón de la Supercopa Cataluña. Toda la gente que habéis estado en el directo, os lo agradezco de muchísimo, o sea, de corazón, de verdad os lo digo, de auténtico corazón. Ha sido un placer compartir todo este tiempo con vosotros. No sé qué decir, no sé qué poner, qué más decir de todo el conjunto de la federación, de Alex Beltri, que estará por ahí, de todo el mundo que ha participado, de todo el mundo que ha estado en la Copa, de todo el mundo que ha estado aquí en la Supercopa, que todos y cada uno de vosotros, de verdad, gracias de todo corazón por estos follows. Para mí son importantísimos. Soy un canal que todavía está creciendo poco a poco, pero sé que con vuestra ayuda y con la ayuda de todo el mundo seremos capaces de llegar a algo grande, seremos capaces de hacer algo muy muy grande. Ya sabéis que aquí, tanto en FIFA como NBA, como
Call of Duty o Battlefield en este caso, estaremos dando caña, chicos. Así que yo de verdad os agradezco a todos y cada uno de los follows que me habéis dado. Si fueran más, mejor. Pero todos los que estáis y los que seremos, lo haremos muy bien. Espero que os haya gustado la retransmisión. Yo soy Philosopher One. Yo soy Philosopher One. Para todos ustedes, estoy en las redes, estoy en Instagram, estoy en TikTok, estoy en Twitter, estoy en todos los sitios posibles y estoy a toda vuestra disposición. Si tenéis algún torneo, si tenéis lo que haga falta, ahí estaré yo para narrarlo, ahí estaré yo para castearlo, porque os lo merecéis, porque os merecéis lo mejor, porque merecéis todo mi esfuerzo y porque merece mucho la pena tener tanta y tanta gente apoyando siempre al canal. Tanta y tanta gente dándome alegrías cada tarde, cada noche que retransmito. Y nada, lo dicho, español, sois unos auténticos cracks, de verdad, o sea, sois unos auténticos cracks. ¿Por qué lo digo? Pues porque, bueno, aparte de que os conozco porque habéis revalidado título, que ya os vale la broma, ¿eh? Cómo os gusta ganar títulos a los del español, macho, estáis ahí, aquí, no paráis, ¿eh? No paráis. Así que, de verdad que para mí es un placer. Y nada, deciros que muchísimas gracias por esta retransmisión. Gracias a todos de corazón. Gracias por este directo. Gracias a todos los que habéis comentado. Gracias a todos los que participáis siempre. Recordarlo, vivir la vida, que son 2 días. Este día va a ser más especial para Español porque es otra vez supercampeón. Y nos veremos el año que viene seguramente, o en algún otro torneo. Así que, Vilasar, enhorabuena por la final que has hecho. Español, gracias por todo lo que nos has dado. Yo soy Philosopher One. Buenas noches, bona nit. Disfruten de la vida, que son 2 días. De verdad, disfruten mucho, que se lo merecen. Se lo merecen todos y cada uno de los que estáis aquí. Y los que no, pues también, hombre, ¿por qué no? ¿Por qué no? Venga, chicos, os dejo con un crack. Os dejo con Zapi. Michel, buenas noches. Pensando algo, filósofo. Pero que no hace falta filósofo. Chiquillos, son de la vida, Muchísimas gracias por ese costeazo, Y bienvenido conmigo de parte de filósofo, chavales.